Buenas compañeros de YouTube, en el video de hoy les vamos a hablar un poco acerca de la lixiviación. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad del Atlántico y estamos cursando el curso de transferencia de masa. Les voy a hablar un poco acerca de la lixiviación. La lixiviación es un proceso por el cual se extrae uno o varios solutos de un sólido mediante la utilización de un disolvente líquido. Ambas fases entran en contacto íntimo y el soluto o solutos pueden difundirse desde el sólido de la fase líquida, lo que produce una separación de los componentes originales del sólido. Ejemplos de esto son el azúcar, cuando se separa por medio de la lixiviación de la remolacha con agua caliente. Otro ejemplo también son los aceites vegetales que se recuperan a partir de las semillas, como lo son el de soya y el de algodón mediante la lixiviación en disolventes orgánicos. La lixiviación tiene una gran importancia en el ámbito de la metalúrgica, ya que se utiliza mayormente en la extracción de algunos minerales como lo son el oro, la plata y el cobre. También se utiliza en la tecnología farmacéutica. En la ciencia geológica se entiende como lixiviación al proceso de lavado de un estrato de terreno o capa geológica por el agua. También es aplicable el término en ecología, para indicar el desplazamiento hacia los ríos y mares de los desechos, excrementos, además de otros contaminantes. En nuestra exposición vamos a primero determinar la nomenclatura que vamos a utilizar. En este caso vamos a determinar A como nuestro disolvente puro, B como nuestro sólido insoluble y C como nuestro soluto. También para la gráfica nosotros vamos a determinar que N es la masa de B sobre la masa de A más C. Vamos a determinar que X va a ser la masa de C disuelta sobre la masa de A más C y Y va a ser la masa de C en el sólido sobre la masa de A más C. En el caso de la gráfica tenemos nuestra gráfica rectangular donde el valor de n se encontrará en el eje de las y y el valor de x se encontrará en el eje de las x. Vamos a determinar un punto M1 en primer lugar, que va a ser nuestro punto de mezcla una vez se hayan unido la corriente del sólido y la corriente de nuestro disolvente. Entonces ese punto M, al dejarle cierto tiempo para su separación, nos dará otros dos puntos. Vemos entonces que tenemos un punto E1 y un punto R1. Entonces, aquí nosotros colocamos NM1, que va a ser el valor de N correspondiente al punto M1, y NE1, que va a ser el valor de N correspondiente al punto E1. Nos damos cuenta entonces que al tener un punto E que vamos a llamar de extracto y un punto R que vamos a llamar de refinado, el refinado sale totalmente libre de B. Y el punto E, el extracto, sale un valor que tiene una pequeña cantidad de disolvente que tiene la misma concentración que este refinado, la misma fracción que el refinado. En el caso aquí nosotros dejamos cierta cantidad de tiempo para la separación, pero si ese tiempo hubiera sido menor, es decir, no se hubiera dado el tiempo suficiente para la separación del extracto, entonces hubiéramos tenido un punto E'. Vemos que el punto E' es menor porque tuviéramos aquí un punto NE que sería menor debido a que la masa de A más C que nosotros tenemos en nuestro punto de extracto sería mucho mayor, haciendo que el número de N disminuyera. De la misma manera tenemos un punto M2. En ese punto M2 vamos a suponer que nuestro sólido es parcialmente soluble en A. Entonces, al nosotros tener un sólido parcialmente soluble, al retirar nuestro refinado, tendremos un punto que vamos a llamar R2, donde nuestro refinado tiene algo de B y por ende el punto de refinado no va a ser sobre el eje X, sino que va a ser un poco más elevado. Y de la misma manera vamos a tener un punto E2, que va a ser nuestro respectivo extracto. Entonces, así, de esta manera es que nosotros vamos a trabajar y ubicar en nuestro diagrama rectangular los puntos de mezcla y los puntos de extracto y refinado que va a ser nuestros puntos de salida después de la lixiviación. Continuando con nuestro diagrama rectangular, tenemos entonces una mezcla que es infinitamente soluble en nuestro disolvente, un soluto que es infinitamente soluble. Entonces, tenemos aquí nuestras líneas de reparto correspondientes a esta mezcla que viene por datos experimentales. Al nosotros representar en un diagrama de Y asterisco contra X, nosotros vemos que el punto F, que se ubicaría representado por esta curva de FE, sería en esta línea recta, y nuestro punto H sería en esta curva que está acá. Vemos que él no toca nuestro N0,
debido a que se pueden considerar que algunos aspectos como que el B es parcialmente soluble en nuestro disolvente A. Podemos considerar también que no se dejó el tiempo suficiente para la sedimentación, o que en dado caso nuestro disolvente no encontró o no se tuvo el tiempo suficiente para llegar al punto de equilibrio. Tenemos otro caso también en el cual se distribuye, es una distribución básicamente ideal en la cual se puede recuperar todo el soluto y vemos nuestras líneas rectas de reparto, en donde cualquier punto que nosotros ubicásemos en estas líneas será, dado un tiempo determinado, se podrá separar en un extracto representado por la línea superior y en un refinado que será por la línea inferior. Se representa con una línea recta porque ambas líneas son rectas. Vemos que la línea superior representa una gráfica de n versus y asterisco, y la gráfica inferior en ambos casos representa una gráfica de n versus x. Bueno, continuando con el tema de la lixiviación, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la lixiviación a una etapa. Bueno, para ello vamos a considerar el siguiente diagrama. En este diagrama, en la entrada número 1, vamos a tener el sólido a lixiviar, donde B es la masa de insolubles, F es la masa de A más C, NF es la masa de B entre la masa de A más C, y YF es la masa de C entre masa de A más C. En la segunda entrada tenemos un disolvente de lixiviación, donde nos dan el R sub 0, que es la masa de solución A más C, y X sub 0, que es la masa de C entre la masa de A más C. Cabe recalcar que en este caso nuestro disolvente ya viene con un poco de soluto, es decir, de C. Una vez que se ejecuta el procedimiento, se ejecuta la lixiviación, se obtiene un sólido lixiviado, o también llamado extracto. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener P, que sigue siendo la masa de insolubles, E1, que es la masa de A más la masa de C, bueno, E1 el extracto. N1 es la masa de B sobre la masa de A más C, Y1 es la masa de C sobre la masa de A más C. Y en la parte de abajo, en la salida número 4 que vamos a tener, tenemos la solución lixiviada, o también conocida como refinado, donde notaremos a R1 como la masa de solución A más C, X1 la masa de C sobre masa de A más C. Las ecuaciones que comúnmente se utilizan en este tipo de sistemas son las siguientes. La masa de insolubles B va a ser igual a NF por F, y a su misma vez va a ser igual a E1 por N1. Continuando, posteriormente se hace un balance, pero solo al soluto, donde se obtiene lo siguiente: F por YF más R sub 0 por X sub 0 va a ser igual a E1 por Y1 más R1 por X1. La segunda ecuación que se hace es se hace un balance al disolvente. Cabe recalcar que estamos trabajando en base bueno, siguientemente se hace un balance al disolvente. Consecutivamente se procede a hacer un balance, pero al disolvente. Cabe recalcar que estamos trabajando en base libre de B, por lo cual vamos a tener que F por 1 menos YF más R sub 0 por 1 menos X sub 0 va a ser igual a E1 por 1 menos Y1 más R1 por 1 menos X1. Luego se hace un balance general de la solución, que sencillamente va a ser F más R sub 0 va a ser igual a E1 más R1, y a su misma vez va a ser igual a M1, que es la mezcla. Estas ecuaciones dadas son las ecuaciones de las coordenadas donde va a estar ubicada la mezcla en nuestro gráfico. Para ello, N
de la mezcla va a ser igual a B, que es la masa de insolubles, sobre F más R sub 0. Y a su misma vez va a ser igual a B sobre M1. Y de mezcla va a ser igual a Y sub F por F más R sub 0, X0 más sobre F más R sub 0. Bueno, continuando con el gráfico de nuestro proceso, lo primero que vamos a hacer es trazar nuestra línea de operación. ¿Cómo hacemos eso? Las entradas siempre van a ser conocidas, por lo cual el punto de entrada de sólido lixiviar van a estar dadas por el NF y el YF. Una vez identificando estos valores, vamos a la gráfica y lo ubicaríamos el Y sub F en el eje X, lo graficaríamos, y en el eje Y el NF, y tendríamos el punto F, que sería la entrada de nuestro sólido lixiviar. De igual manera sería lo mismo para el punto del disolvente. Tenemos R sub 0 y X sub 0. Como ya había dicho antes, nuestro disolvente viene con cierta cantidad de C, por lo cual él no empieza en las coordenadas 0,0, sino que empieza un poco más adelante. Aquí el N es 0 debido a que, como es el disolvente, no posee nada de sólido. Entonces, una vez hallando este punto y el punto de F, se traza una línea que los une y tendríamos nuestra línea de operación. Luego de eso, lo que se procede a hacer es hallar nuestro punto de mezcla. ¿Cómo lo hacemos? Con las siguientes ecuaciones. Se hallan esos dos puntos, M1 y YM1, y se hace lo mismo. Se ubican en el eje X, se ubica el YM1, y en el eje Y el NM1, dándonos así el punto de mezcla. Ese punto de mezcla tiene que estar en nuestra línea de operación. Lo siguiente a realizar es hallar lo que sería el punto del extracto, y el punto del refinado. Para ello utilizamos la ecuación de B, donde sencillamente despejaríamos el extracto, el E1. De igual manera, para hallar el R1 o el punto de refinado, utilizamos esta ecuación de número 3, donde podremos hallar nuestro R. Vamos a considerar un caso en el que se hizo el mismo procedimiento, pero en un menor tiempo. Es decir, el tiempo en el cual se realizó R1 y E1 fue un T1, y R1' y E1' un T2, donde T2 es menor que T1. ¿Qué quiere decir esto? Observando la gráfica, si nosotros dejamos que la lixiviación se haga en un menor tiempo, la línea de extracto y refinado va a tender más a inclinarse hacia la derecha. Por eso es que tenemos la línea de R1' y E1' un poco más inclinada que la de E1 y R1. Continuando con la exposición de lixiviación, entendiendo el concepto para una sola etapa, se puede extender para varias etapas de forma cruzada y de forma consecutiva. El proceso de cálculo sería similar, sin embargo hay que tener en cuenta que los sólidos lixiviados que salen de una etapa son los sólidos a lixiviar para la siguiente etapa. Para esto vamos a utilizar las mismas ecuaciones: el balance para el sólido, el balance para una mezcla, y se puede utilizar el balance para la segunda mezcla. Las coordenadas para las mezclas de cada uno son como sigue. Explicando para el primero, se tiene que el flujo de la solución por
la variable NF de la solución es dividida por el flujo total de solución F que se tiene dada para la primera etapa, teniendo estos datos que son dados normalmente en el ejercicio y los datos de la solución para lixiviar. Entonces, lo primero que debemos hacer es, en nuestra gráfica rectangular, ubicar los puntos F de alimentación y R sub 0 de la solución clara. En este caso, R sub 0 se encuentra en el origen, puesto que no hay soluto en la solución clara, ni tampoco hay sólido en la primera solución, la solución alimentada. Se une con el punto F de la alimentación de los sólidos a lixiviar, que tienen un NF, que es nuestra coordenada para delimitar la cantidad de sólido, y tienen un YF, que es la cantidad de soluto que hay en este sólido a lixiviar. Nuestro primer punto de mezcla, las coordenadas para este están dadas de esta forma como se explicó anteriormente, donde F, NF, F, R sub 0, F, YF, F y R sub 0, 1 ya se encuentran dadas por el ejercicio, es decir que el punto M1 se puede graficar de forma exacta. A partir de aquí ahí pasa un punto de una línea de reparto y se pueden leer los puntos E1 y R1. E1 sería para los sólidos lixiviados que salen de esta primera etapa y R1 sería la solución clara que sale de esta primera etapa también. A partir de este punto podemos leer Y1 y podemos leer NE1. Teniendo estos datos, se puede proceder a calcular a partir de el balance para el sólido insoluble. Se puede despejar E1, que es la masa de la salida de los sólidos lixiviados. Teniendo ya este dato completamente identificado, teniendo este de forma gráfica y teniendo este también de forma gráfica, lo siguiente que podemos hacer es hallar la cantidad de solución en el refinado, y para eso se utiliza la ecuación número 1. Estos son dados por el ejercicio. E1 lo acabamos de despejar utilizando esta ecuación, y podemos despejar a partir de este balance de materia el sólido R1. De la misma forma podemos saber que como la solución que sale en el refinado no tiene sólido insoluble, se puede decir que N es igual a 0. Y podemos leer X1. Para este caso, que es un caso particular, la línea de reparto es completamente vertical. Entonces la concentración de los sólidos para las líneas de extracto y de refinado es la misma. Sin embargo, se conoce que para la práctica, en los sistemas reales, estas líneas de reparto no son verticales, sino que tienen cierto tipo de inclinación, haciendo de que las concentraciones para la fase del refinado y del extracto sean distintas. Continuemos con este caso. Teniendo estos dos puntos completamente identificados, podemos ver que para la siguiente etapa, el extracto que sale de la primera sería los sólidos a lixiviar que salen de la segunda. Es decir, hay que concatenar este mismo procedimiento. En este caso, podemos hacer la aclaración de que E1 sería, en nuestro caso, algún tipo de F1, ¿cierto? Una segunda alimentación que entra para la segunda etapa. Es decir, que el punto de mezcla 2, que es el de la segunda etapa, caería en la línea que hay entre la alimentación de la solución clara con la alimentación de esta segunda etapa para los sólidos. Para objetivos de entender, podemos ver que R sub 0 estaría ubicado en la misma parte, en la misma solución clara. ¿Por qué? Porque decimos que en esta solución clara de entrada no hay sólidos, no hay solutos, ni tampoco hay pausa. R sub 0 se encuentra de nuevo en el origen para nuestra mezcla número 2. Esto es porque R sub 0, vamos a decir que para la entrada de la solución clara, para la etapa 2, también se encuentra libre de soluto y libre de sólido. Por lo tanto, el N es 0 y el X también es 0.
Como se mencionó anteriormente, el punto de mezcla M2 debe caer en esa línea de unión. ¿Cómo se puede calcular ese punto NM2? A partir de estas dos ecuaciones. Se encuentran completamente determinadas, puesto que R sub 0,2 también es un valor que nos está dado por algún ejercicio y normalmente lo dan. Normalmente estos dos son iguales o este cumple una condición especial para que el proceso se lleve de una mejor manera. E1, NE1 también están dados porque en la etapa anterior se hallaron, es decir, que este punto se encuentra completamente determinado, de la misma forma aquí. E1, Y1, como se puede ver, también se determinó, y el punto E1 también, es decir, estos valores se tienen. Y de la misma forma, como se explicó anteriormente, también se tienen, es decir, que estos dos puntos se encuentran determinados y se pueden graficar en nuestro gráfico rectangular. Como vemos, el punto M2 cae sobre la línea de unión entre la alimentación de la segunda etapa y la alimentación de la solución clara, y por ahí ese punto pasa una línea de reparto donde estarían ubicados en cada extremo nuestro extracto con la línea de equilibrio y nuestro refinado con el punto de la línea de equilibrio, pero para la solución clara. En este caso decimos que nuestra solución nunca tiene sólido, por eso se encuentra en la horizontal en el eje de las X. De la misma forma podemos leer la coordenada de E2 de forma gráfica y podremos tener estos dos puntos. El procedimiento de cálculo es el mismo. Teniendo NE2 podemos calcular la composición, el flujo másico de E2 del extracto 2, lo cual este ya se encuentra determinado, Y2 se encuentra determinado y NE2 se encuentra determinado, puesto que se hallaron de forma gráfica. De la misma forma podemos hacer con la línea del refinado, podemos leer X2, ¿cierto? Y tendríamos X2 completamente determinado. Sin embargo, necesitamos calcular el flujo másico de R2, que se hace con la segunda ecuación, con el segundo balance de materia para la segunda etapa. Para esto se encuentra completamente determinado, puesto que este lo hallamos en la etapa anterior y este dado por el ejercicio. R2 es el flujo másico a identificar, y E2 ya se encuentra determinado, pues lo hallamos de forma gráfica a partir de esta segunda ecuación. Es decir, podemos despejar RE2 y poder tener el valor de RE2, y de forma gráfica tenemos X2. De esta forma podemos hallar los puntos de operación para nuestra gráfica, y este proceso se puede repetir teniendo en cuenta que este segundo extracto sería los de alimentos para una tercera etapa, y de una cuarta sería para los de la tercera, y de forma consecutiva se pueden ir agregando en cadena estos gráficos y de forma ordenada tener el sistema completamente determinado para las etapas que se pueden hallar. De la misma forma podemos hacer esto y expandirlo para que poder determinar la cantidad de etapas necesarias con unos criterios de operación para poder llevar un proceso y que se lleve teniendo un objetivo de una concentración de soluto para el final de los lodos. Bueno, vamos a trabajar un ejemplo de lo que es lixiviación de varias etapas en corriente cruzada, pero usando el gráfico y yendo paso a paso. Como tenemos la nomenclatura que veníamos usando anteriormente, B para el sólido insoluble, A para el solvente y C para el soluto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para 3 etapas. Aquí tenemos el esquema del proceso. Si bien nosotros conocemos lo que son las entradas, ahora el paso a seguir sería conseguir ese punto de mezcla para ubicarlo en la gráfica que tenemos. Que básicamente tenemos la coordenada en Y y la coordenada en X con las siguientes ecuaciones que hemos venido trabajando. Con esa, o también lo podemos conseguir por el balance de materia. Ese punto lo vamos a ubicar en la gráfica. Y con las líneas de reparto, que es muy bien lo proporcionado por el ejercicio, gracias a datos experimentales, lo vamos a trazar, lo vamos a interceptar con la línea de equilibrio que tenemos acá. El punto de arriba, como vamos trabajando en eso, sería de nuestro E1. Acá abajo tendríamos nuestro R1, que correspondería a nuestra salida de la primera etapa. Y para la segunda etapa queremos conocer
lo que es muy bien las entradas. Ese uno nos interesa bastante, entonces sería bueno sacar sus coordenadas y de la siguiente ecuación podemos conseguir E1. Sí, este de aquí lo tengo de modo gráfico, ya lo tengo proporcionado por el ejercicio, y ahora yo trazo una línea desde el punto E1 hasta R0, y ahora procedo yo a la segunda etapa a conseguir por medio del balance de materia el punto M2, que ya se torna un poco repetitivo como lo hemos realizado, que sería algo parecido: coordenada en el eje de la Y y el coordenada en el eje de las X, ¿cierto? Entonces ese punto M2, usando las mismas ecuaciones, me va a proporcionar un E2 y un R2. Ese punto M2 también va a tener su línea de reparto que va a interceptar con la línea de equilibrio. Y ese punto E2, al igual que este, nos va a dar unas coordenadas E2 y E2, que nos va a ayudar a sacar el valor de E2. Bueno, siguiendo el paso a paso de modo gráfico, como vemos acá tenemos 3 etapas. Al igual que la primera etapa, trazamos una línea, ¿sí?, hasta el origen, y procedemos a buscar el punto M3, como lo venimos como lo hicimos anteriormente, ¿sí? Por medio lo podemos sacar por el balance de materia, que el balance de materia sería el mismo, pero ya cambiando ya la entrada y la salida lo hacemos. Bueno, ahora para el último punto, que es M3, para la tercera etapa, buscamos lo que son las coordenadas en M3, igual como hemos venido consiguiendo las coordenadas para M1, para M2, ¿sí?, con las ecuaciones que hemos venido hablando anteriormente. Y ese punto M3 va a tener su línea de reparto que nos va a ayudar a encontrar el punto E3, que va a estar interceptado con la línea de equilibrio. Con el punto E3 vamos a conseguir lo que es la parte final, que son las coordenadas en E3. Y así procedemos a conseguir todos los valores de la salida para la tercera etapa. Esto se puede hacer para varias etapas, depende del proceso que tengamos. En este caso el ejemplo es de 3 etapas, y así terminaría el ejercicio. Este video es con fines académicos de la materia de transferencia de masa. Por favor, dale like a nuestro video y esperamos que nos apoyes en una próxima ocasión.